Bienvenido de nuevo a esta sesión de simulación de circuitos con Quai Universal Circuit Simulator. En esta lección número 5 veremos el tema arreglo de resistencias en paralelo con fuente de corriente directa. En este momento voy a mostrar el ejemplo de este arreglo de resistencias en paralelo. Se puede observar que se tienen tres componentes en paralelo. Cada uno de los componentes comparte un punto de conexión en común. La parte superior e inferior son los puntos de conexión en común para cada uno de los extremos de estos componentes. Por esta razón se entiende que se encuentran en paralelo. Por tanto, para aseverar si se encuentran en paralelo, voy a colocar un rectángulo para dar a notar que tienen cada uno de los componentes un punto de conexión en común. En este caso, el componente 1, 2 y 3 comparten todo este punto de conexión en común nombrado con la letra A. Por otra parte, el extremo contrario de cada uno de los componentes también se están conectando en un punto en común. Ambos extremos de cada uno de los componentes comparten un punto de conexión en común. Por lo tanto, para obtener la resistencia equivalente vamos a usar esta formulita. En este caso, la formulita está limitada para los tres componentes. Aplicando álgebra básica, se puede obtener lo que se muestra en pantalla. Tenemos que hacer las operaciones básicas, pero si se observa cuidadosamente, únicamente faltaría realizar el despeje de la resistencia equivalente. Le sacamos inverso al lado izquierdo y derecho y por lo tanto se invierte por completo el numerador y el denominador tanto de la parte izquierda como derecha para poder realizar el despeje de la resistencia equivalente. En este caso, aquí le muestro el despeje. El inverso de 1 sobre R equivalente sería R equivalente y el inverso del lado derecho de esta parte de la igualdad sería lo que muestro en pantalla. Por tanto, ya se tiene el despeje y de esta manera se conocen las magnitudes, se realiza la sustitución de las magnitudes y se obtiene una resistencia equivalente con magnitud de 588 miliohmios. Esta magnitud es inferior a la de los tres componentes. Tenemos magnitud de 5, 2 y 1. Por tanto, algo que es muy característico en el arreglo de resistencias en paralelo es cuando se obtiene el equivalente, este siempre es menor a las magnitudes de los componentes que conforman el circuito en arreglo en paralelo. De esta manera, si usted requiere, por ejemplo, calcular la resistencia equivalente para un cuarto componente, puede utilizar esta fórmula y en el numerador añade R4. Y en el denominador realiza las combinaciones correspondientes, R1 por R2, R2 por R3, R3 por R4. Y ese sería el equivalente si tuviera un arreglo para cuatro componentes en paralelo. El único caso de arreglo de resistencias en paralelo que no sigue esta regla sería el arreglo en paralelo de dos componentes. Debido a que en el numerador tendríamos R1 por R2 y en el denominador tendríamos la suma de R1 más R2. Es el único caso que no se lleva con esta regla para obtener el equivalente de forma muy rápida. Por lo tanto, si se le atribuye una fuente de tensión de CD a este arreglo de resistencias en paralelo, se obtiene lo que se muestra en pantalla. Se podrá apreciar que en este arreglo de resistencias en paralelo, la tensión va a ser la misma para cada uno de los componentes. Por tanto, si observa cuidadosamente, va a existir una corriente principal que va a bifurcarse en cada una de las ramas. En este caso, vamos a observar cuidadosamente, la corriente principal se va a bifurcar en tres corrientes distintas. La suma de las tres corrientes que salen de este
punto de conexión es igual a la corriente principal. En este caso, se va a bifurcar en tres corrientes distintas la corriente principal, de acuerdo a la ley de corrientes. Por lo tanto, la corriente principal es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Por otra parte, la tensión en cada uno de estos componentes va a ser la misma. Por lo tanto, BR subíndice 1, BR subíndice 2 y BR subíndice 3 presentan una magnitud de 9 voltios. De esta manera se puede apreciar que la magnitud de tensión para cada uno de los componentes va a ser la misma debido a que no existe un componente resistivo ya sea en la parte superior o inferior. Debido a esto no existe pérdida de tensión. Por lo tanto, en un arreglo de resistencias en paralelo, la tensión prácticamente es la misma en cada uno de los componentes. Por lo tanto, vamos a asignar a la corriente que entra en un nodo como positiva y a las corrientes que salen del nodo como negativas. De esta manera se obtuvo la ecuación de la corriente principal. En este caso ya se realizó el despeje. Se tendría I principal menos I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La suma de las corrientes que entran y salen de un nodo es igual a 0. Muy bien, ya tenemos esto bien estructurado con las polaridades respectivas en el circuito de arreglo de resistencias en paralelo. Por lo tanto, como se había mencionado, la tensión es la misma para cada uno de los componentes. La tensión de 9 voltios será la misma para el componente R1, 2 y 3. Al observar este comportamiento en este arreglo de resistencias en paralelo, podemos aplicar la ley de Ohm para darle solución de forma muy sencilla. En este caso, las corrientes individuales utilizando la ley de Ohm se obtienen de la siguiente forma. La corriente 1 es igual al voltaje 1 entre R1. En este caso se tiene 9 voltios entre 5, que sería la relación que existe para obtener la corriente 1. Inmediatamente para obtener la corriente 2 se tendría 9 voltios entre 2 ohmios y finalmente la corriente 3 se obtiene aplicando de nuevo la ley de Ohm. 9 voltios entre 1 ohmio me daría la corriente en la rama 3. De esta manera ya establecida las corrientes individuales en cada una de las ramas, vamos a obtenerlas realizando la sustitución de las magnitudes correspondientes, tanto de tensión como de resistencia. La corriente 1 tiene una magnitud de 1.8 amperios, la corriente 2 tiene una magnitud de 4.5 amperios y finalmente la magnitud de la corriente 3 es de 9 amperios. Por lo tanto, ya se tienen las corrientes individuales. Finalmente, para obtener la corriente principal, es necesario sumar las corrientes individuales. En este caso, se tiene un total de 15.3 amperios como corriente principal. En este momento voy a trasladarme al simulador para realizar el sembrado de los componentes. Lo primero que voy a realizar es ir a la pestaña de componentes. Voy a seleccionar 3 componentes resistivos del menú componentes sueltos. Voy a ingresar únicamente 3. Presiono escape para quitar la selección previa o también dando clic en el icono de seleccionar. Con la opción cable voy a enlazar a los 3 componentes. De esta forma quedarán enlazados. Voy a enlazar en este momento la parte inferior. Ya se encuentra enlazado
tanto la parte superior como inferior de estos tres componentes. Faltaría ingresar la fuente de tensión. En la misma pestaña de componentes vamos al menú y seleccionamos la opción fuentes, fuente de DC. Voy a ingresar la fuente con clic izquierdo. Para quitar la selección previa, presiono escape. Conecto la fuente al circuito. Posteriormente modifico las magnitudes. La magnitud de la batería es de 9 voltios. La magnitud de los componentes es la siguiente. Para R1 se tiene una magnitud de 5 ohmios. Dentro de las propiedades únicamente se selecciona la propiedad R. En este caso tenía un valor preestablecido de 50. Se va a cambiar ese valor por una magnitud de 5 únicamente. Vamos a aplicar y aceptar. Y de esta manera se actualiza la magnitud del componente R1. Posteriormente se modifica la magnitud de R2. Aplicar y aceptar. Y finalmente se modifica la magnitud de R3. Aplicar y aceptar. Faltaría colocar la referencia. Voy a colocar la referencia en este sitio. Para este caso, la parte inferior sería la referencia. En este momento faltaría colocar los medidores de corriente. Vamos a la pestaña componentes y del menú seleccionamos sondas, sonda de corriente. Vamos a colocar 3 sondas de corriente para cada una de las ramas y una sonda de corriente adicional para la corriente principal. Para la corriente principal vamos a colocar aquí la sonda. La corriente va entrando a este punto de conexión en común. Todas las corrientes van a ir hacia la referencia para cada una de las ramas. Entonces apuntamos hacia abajo las flechas de las ondas de medición debido a que la corriente va hacia la referencia de acuerdo al sentido convencional de la corriente eléctrica. Se realiza el sembrado de los medidores. Presiono escape. Posteriormente se van a renombrar cada uno de los medidores. Ya realizado el sembrado de los medidores de corriente eléctrica para cada una de las ramas y la rama principal, se procede a renombrar a cada uno de estos medidores. Para el medidor principal le vamos a colocar la letra I. Para el medidor de la rama 1 y 1, para el medidor de la rama 2 y 2, y para el medidor de la rama 3 y 3. En este caso, para entrar a las propiedades de los componentes o medidores, únicamente colocan el cursor sobre el símbolo, clic derecho, editar propiedades. Otro atajo sería dar doble clic izquierdo sobre el medidor o el componente, y en ese momento se muestra las propiedades ya sea del componente, medidor de corriente o fuente de tensión. Finalmente faltaría colocar el tipo de simulación. Vamos a la pestaña componentes, seleccionamos del menú simulaciones y en este caso deberá seleccionar la simulación de C. Colocamos la simulación de C y se coloca la simulación de C con clic izquierdo. Para quitar la selección previa únicamente presione escape. Se realiza una simulación rápida. Previamente debemos de guardar los cambios en el circuito. Con control S se realiza una simulación rápida y se puede apreciar las corrientes eléctricas en cada una de las ramas y la corriente principal. Si observa cuidadosamente, esto sería un nodo de acuerdo a la topología de este circuito. Se puede en este momento observar que se está aplicando la ley de corrientes
la corriente que entra en un nodo se va a bifurcar en tres corrientes distintas. Por lo tanto, la corriente que entra tiene signo positivo en la ecuación, la corriente que sale tiene signo negativo en la ecuación. Por lo tanto, I principal menos I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Con eso se cumpliría la ley de corrientes. También cabe detallar que no debemos de olvidar la referencia. Sin la referencia no podemos trabajar. En este momento realizó la simulación sin la referencia. Esa referencia es indispensable y se obtiene a partir del sentido convencional de la corriente eléctrica. Todas estas corrientes van a retornar por la polaridad negativa de la batería. Faltaría tabular los resultados. Vamos a la pestaña componentes, seleccionamos diagramas, tabular. Doy clic izquierdo para colocar el tabulador. Con doble clic izquierdo voy a seleccionar la corriente principal y posteriormente con doble clic izquierdo voy a seleccionar cada corriente para cada una de las ramas. En este momento ya se muestran en el gráfico. Damos a aplicar y aceptar. Presionamos escape para quitar la selección previa. Sostenemos clic izquierdo para poder ajustar la tabla y se tienen los resultados. Por otra parte, faltaría tabular la resistencia equivalente. Voy a utilizar la ley de Ohm y la corriente principal. En este caso se tiene una magnitud de 9 voltios y se tiene una corriente principal de 15.3 amperios. Voy a obtener esa resistencia equivalente con la ley de Ohm. Para obtener la magnitud de tensión de la fuente es necesario ir al apartado componentes y colocar del menú sondas la sonda de tensión, respetando las polaridades de la fuente con respecto al medidor de tensión. En este caso tenemos más menos. Voy a espejear al medidor con esta opción nombrada como reflejar sobre el eje Y. Coloco el medidor con las polaridades correspondientes, positivo con positivo y negativo con negativo. En este caso podemos realizar la conexión de la punta de prueba negativa de esta forma, pero como se tiene la referencia, podemos colocar únicamente la referencia. Prácticamente da lo mismo. Ahora bien, faltaría renombrar al medidor de tensión, como se muestra a continuación. Colocamos la letra B para el medidor de tensión de la fuente. Y de esta manera, mediante una ecuación, vamos a obtener la resistencia equivalente. Vamos a despejar la ley de Ohm. Recordemos, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Resistencia es igual a voltaje entre corriente. Por lo tanto, voy a insertar una ecuación. A esta ecuación la voy a renombrar como ley de Ohm. En el campo donde se muestra la letra Y, voy a colocar la letra R y posteriormente en el campo donde se muestra el 1, voy a colocar las variables que aparecen en la tabla. En este caso, debo realizar la actualización mediante otra simulación debido a que anteriormente coloqué el medidor de tensión. Editamos las propiedades y colocamos la magnitud del medidor de tensión de la fuente DCD.
Por tanto, ya tengo todo lo necesario. Realizo la sustitución. Recordemos voltaje entre corriente B.B entre la corriente principal o total del circuito de resistencias en arreglo en paralelo. Y punto I, aplicar y aceptar. Guardamos el circuito, realizamos de nuevo la simulación y se actualiza los resultados de la tabla. En este momento voy a mostrar la resistencia equivalente. En la diapositiva dio un resultado de 588 miliohm, que prácticamente es igual a 0.588 ohmios, sin utilizar los prefijos del sistema internacional. Podemos observar que el análisis fue abordado de manera satisfactoria. También es posible apreciar que la simulación arrojó los mismos resultados. Finalmente, podemos observar que el análisis se ha abordado de forma satisfactoria. Lo mismo sucedió con la simulación. Pero vamos a ser un poco minuciosos en este análisis. Observe cuidadosamente la parte superior del circuito. En esta parte del circuito va a circular una corriente eléctrica. Lo mismo en esta parte del circuito. De esta manera, la corriente que principalmente deseamos saber sería la corriente que está fluyendo en esta parte del circuito, que sería la suma de la corriente 12 e I3 en esta parte del circuito. Sabemos que es la corriente I3. En este momento voy a regresar a la diapositiva. Abordando de nuevo el análisis, se puede apreciar que existe una corriente eléctrica que circula por esta parte del circuito y es equivalente a la suma de la corriente 2 y corriente 3. Por tanto, vamos a observar que la corriente que pasa por aquí es prácticamente la misma que pasa a través del componente R3. En el caso de la corriente que pasa por aquí, es igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 3. Por tanto, debe recordar la ley de corrientes. La corriente que entra en un nodo se va a bifurcar dependiendo del número de ramas. En este caso se tienen dos ramas. La suma de esas dos corrientes nos daría la corriente que pasa a través de esta parte del circuito. De esta manera, la corriente principal es igual a la suma de las tres corrientes. Por lo tanto, para saber la magnitud de corriente que pasa en esta parte del circuito, voy a retornar al simulador. En este momento voy a colocar otra sonda de medición de corriente y la voy a renombrar con el nombre I1 y 2. Aplicar y aceptar. Realizo la simulación sencilla y se puede apreciar que la corriente que pasa en esta parte del circuito es de 13.5 amperios. Por lo tanto, se puede comprobar. 4.5 más 9 nos da 13.5. La corriente que entre en un nodo se va a bifurcar dependiendo del número de ramas. En este caso, se va a bifurcar la corriente de 13.5 amperios en dos corrientes distintas. De esta manera podemos concluir que la corriente que entra en un nodo se va a bifurcar dependiendo del número de ramas. Muy bien, con esto podemos apreciar que el análisis se ha abordado de forma satisfactoria. Ya verificado todo el análisis y realizada la simulación, voy a realizar la simplificación del circuito con la resistencia equivalente. En este momento voy a quitar todo
lo que estoy mostrando aquí en el recuadro. Lo quitamos. También es posible desactivarlo, pero lo vamos a quitar por completo. Y en este caso voy a colocar la resistencia equivalente con magnitud de 0.588. Ya colocada la magnitud de la resistencia equivalente, doy a aplicar y aceptar. Y se realiza de nuevo la simulación. Podemos apreciar que la corriente es prácticamente la misma, 15.3. Podemos adicionar más ceros. Recordemos que se tenía 5, 2 y 1 de magnitudes de los componentes resistivos. La magnitud equivalente tendría más decimales, por ejemplo, 588.23. Dando más decimales, nos debería de dar más exacto el resultado. 15.3 es un resultado satisfactorio. Por lo tanto, la simplificación nos queda de esta forma y es equivalente al circuito anterior. De esta forma se puede ahorrar componentes en la elaboración de un circuito. Por mi parte sería todo y lo espero en la próxima lección.